Un caso muy normal cuando estamos utilizando el nodo listFilter_boolean_mask es que lo que hace básicamente es que una lista determinada, como por ejemplo la que estamos viendo aquí de estas habitaciones, lo que hace es, en función de que cumpla una determinada condición, la divide en dos. Por un lado, las que cumplen y las que no cumplen. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, a la que cumple le queremos aplicar una determinada acción? Puede ser cualquier cosa, pero en este caso lo que estoy haciendo es que las que tengan, por ejemplo, los que sean mayores de 50 metros cuadrados, las voy a poner en mayúsculas. Bien, todo eso es muy fácil, lo podemos hacer a través de string to upper, pero el problema es que luego cuando lo que queremos es restablecer el orden que tenía, es decir, que aquí, por ejemplo, esta de aquí, por ejemplo, como es menos de 50 metros cuadrados, aparece en minúsculas, mientras que a lo mejor lobby, que es mayor de 50 metros cuadrados, aparezca en mayúsculas, y así sucesivamente. Entonces, todo eso vamos a ver que una vez que hemos hecho todo el filtrado, no es tan fácil recolocar, por así decirlo, las habitaciones en el orden que teníamos aquí, en la lista original. Entonces vamos a ver que todo esto a través de Python es verdaderamente mucho más sencillo que utilizando los nodos de Dynamo. Entonces, para empezar con el ejemplo, lo único que vamos a hacer es utilizar el ejemplo que tenemos directamente aquí en archivo. Ya sabemos dónde encontrarlo. En archivo nos vamos a abrir y aquí tenemos archivos de ejemplo y el que vamos a utilizar es este de aquí, que tenemos Advanced Sample Project. Bien, entonces volvemos a Dynamo. Y entonces aquí se trata solamente de obtener las habitaciones. Para este ejemplo en concreto, estamos viendo las habitaciones. Todo esto es muy sencillo. Luego podemos obtener el nombre. Esto es también muy sencillo. Ya sabemos que lo podemos utilizar a través de element name. Y luego vamos a obtener también lo que es el área de cada una de estas habitaciones. Y estamos viendo, bueno, pues que tenemos todas estas áreas. Entonces ahora lo que queremos es filtrar. Y lo que queremos es básicamente separar los nombres de habitaciones o las habitaciones que cumplen, que son mayores de 50 metros cuadrados. Y esas que cumplen y que son mayores de 50 metros cuadrados, lo que voy a hacer es ponerlas en mayúsculas como estoy viendo aquí. Bien, entonces el resultado al final va a ser lo que estamos viendo aquí. Es una lista en la cual estamos viendo mezclada minúsculas de mayúsculas. Bien, entonces lo que sigue, ya nos podemos imaginar que una vez que hemos creado la máscara, esta de aquí, que es mayor de 50, esto sirve de máscara y ahora ya podemos filtrar y ya tenemos, como estamos viendo aquí, una lista in, que es la que cumple, y otra out. Entonces la in, con toda tranquilidad, lo podemos, utilizando el nodo string to upper, lo podemos poner en mayúsculas. Bien, entonces ahora nos vamos a meter con Python. Bien, entonces en Python aquí lo que vamos a hacer es definir las entradas. Estoy diciendo que, bueno, el input 0 voy a poner lo que he llamado aquí list verdadera. Quiere decir que es la que ya hemos cambiado, que es la que vemos en mayúsculas, son aquellas que cumplen, bien, y le he llamado así list verd para que se entienda que es la verdadera y que ya se ha modificado. Bien, esto lo he metido en el índice 0, como estoy viendo. Luego, por otro lado, estoy colocando la out, que es toda la lista de habitaciones que no cumple, que es la que estamos viendo aquí con out. Bien, esa es la lista falsa, por así decirlo. Y luego tenemos la máscara que hemos utilizado, bien, para separar entre in y out. Bien, esa máscara la llamo aquí in2, como estamos viendo. Entonces ya podemos ir trabajando y podemos ir definiendo una lista vacía que va a ser resultado. Perfecto. Entonces este resultado es el que vamos a obtener aquí. Perfecto. Y entonces pongamos por caso que para solucionar todo esto lo que podemos hacer es utilizar de nuevo for. Ya sabemos que for es verdaderamente muy útil. Entonces lo que podemos decirle es for cada uno de estos índices que tenemos aquí, podemos llamarlo así, for i en lo que es la máscara, vamos a llamarla así, máscara, que es el nombre que tenemos aquí en el input 2, in máscara. Y ahora vamos a decirle si es true, entonces para ello podemos, aquí vamos a sangrar esto y vamos a poner if, y podemos decir i es igual a true, aunque esto de igual a true no es necesario, porque ya todo lo que se coloca detrás del if
es decir, si solamente hubiese puesto i, ya se sobreentiende que es true. Pero bueno, si lo queremos dejar así, tal cual, ahora de nuevo sangramos y vamos a decirle qué es lo que va a hacer. Ya nos acordaremos que había un método que se llamaba el método pop, que nos permitía quitar elementos de una lista, dándole el orden. Es decir, nosotros podríamos quitar el que está en el índice 0, el que está en el índice 1, etc. Entonces, nosotros siguiendo esa base, lo que podemos hacer es resultado y vamos a decirle que append, efectivamente. Y lo que le vamos a decir que append va a ser la list verdadera, así que podemos escribir list verdadera y le vamos a utilizar el método .pop. Y lo vamos a hacer con el primero, porque con el primero va a entender todo el rato que lo vamos a hacer continuamente, con uno, con el siguiente y así sucesivamente. Entonces, una vez que hemos definido esto, ahora vamos a decir qué es lo que pasaría si no es true. Entonces, aquí de nuevo vamos a sangrar y vamos a decir, de nuevo poner resultado, pero en este caso voy a append list falsa, se escribe así, list fal, y voy a utilizar de nuevo el pop 0. Bien, que no se nos olvide colocar, ya sabemos que todo esto es muy sensible, que coloquemos como tiene que ser lo que es el cierre de paréntesis. Bien, entonces ya podemos imaginarnos qué es lo que hace. O sea, por ejemplo, para lo que es la lista falsa, que es la que tenemos aquí, va a empezar con el pop 0 primero, pop 0 primero de la siguiente y así sucesivamente. Entonces, una vez que tenemos hecho todo esto, le damos a ejecutar. Y bien, ya vemos que el resultado, efectivamente, si estamos comparando la lista que teníamos al principio con la lista que vamos a obtener, vemos que sigue el mismo orden, pero sin embargo, aquellas que cumplen una condición determinada, que en este caso es mayor de 50, vemos que se están poniendo en mayúsculas, mientras que las demás, bueno, que ya no cumplen, están en minúsculas.